Muy buenos días a todos. Daros la bienvenida a este seminario FUNSEAM, al primero de este año 2022, donde abordaremos los retos de la transición energética, un análisis de los diferentes escenarios en esta próxima década que nos deben permitir seguir avanzando en la descarbonización y en la consecución de los objetivos climáticos. Todo ello después de un año, el 2021, intenso en el sector energético. Cerramos el año con una cumbre climática, la COP26, celebrada en Glasgow, con un mensaje muy claro de necesidad de intensificar las acciones climáticas a la hora de no cerrar la puerta al objetivo de incremento global por debajo de 1,5 grados centígrados a finales en el año 2050. Y donde además de este reto climático, los mercados energéticos a lo largo de este año, de estas últimas semanas, se han caracterizado por unos precios históricos, una enorme volatilidad, donde más allá de lo que es los fundamentos de oferta y demanda, han irrumpido con fuerza las cuestiones geopolíticas. Cuestiones geopolíticas que están condicionando esa dinámica de precios y dinámica de mercados. En esta sesión de hoy, como ya es habitual, porque no es la primera, ya la hemos venido celebrando en los últimos años, analizaremos los diferentes escenarios, sus implicaciones en términos de emisiones de CO2, incremento medio de la temperatura en la superficie de la Tierra, implicaciones a nivel geográfico, por sectores, por vectores energéticos, y para ello contaremos con la inestimable participación del profesor Mariano Marzo, catedrático emérito de la Facultad de Ciencias de la Tierra, director de la Cátedra de Transición Energética de la Universidad de Barcelona y Fundación Repsol. Para nosotros, Mariano, un año más es un placer poder contar contigo a la hora de tener esta visión, esa evaluación de qué es lo que podemos esperar en estos próximos años, especialmente con ese horizonte del 2030, en esta senda de descarbonización, de avance en los objetivos climáticos. Ya sin más por mi parte, agradecerte, Mariano, pues que nos acompañes y te cedo la palabra para poder empezar tan interesante sesión de evaluación de los escenarios y de las sendas de transición energética. Muchísimas gracias, Mariano. Bien, muchas gracias, Juan. Muchas gracias a FUNSEAM por esta invitación, un año más entre vosotros, con básicamente la idea pues, de comentaros lo que de alguna manera nos plantea el World Energy Outlook 2021 de la Agencia Internacional de la Energía. Como su nombre indica, esto es un análisis de perspectivas globales. Es importante que mantengamos esto en mente. No podemos en algún momento vernos sorprendidos por algunas de las cifras que veremos aquí, pero están referidas al conjunto del mundo, no en algún caso por región, pero en ningún caso a un país en particular, aunque los datos de cada país se tienen en cuenta. La particularidad de este año, para todos los que estéis interesados en este informe anual de referencia de la Agencia Internacional de la Energía, es que os lo podéis descargar por completo en formato PDF, en el link que está a derecha a la izquierda, y también disponéis de un resumen ejecutivo en castellano que os pueda llegar a ayudar mucho pues, a complementar lo que yo diré aquí, ¿no? De alguna manera es importante saber que este informe pues, viene a ser una especie de alfombra roja para la COP26. Se publica de alguna manera a principios de octubre de 2021. La COP, como sabéis, pues tiene lugar a finales de octubre y principios de noviembre, y lo que se proponía con este informe de la Agencia Internacional de la Energía es mostrar una foto finish de cuánto se ha avanzado los países o han avanzado los países en sus transiciones. Es conveniente hablar en plural. Muchas veces hablamos de transición y convendría más hablar de transiciones hacia sistemas energéticos más limpios, pero también que esta foto
nos muestre cuán lejos queda aún la meta, ¿no? Otro punto que quiere destacar este informe es que está surgiendo una nueva economía energética a escala global, pero, siempre hay peros, tendrá que tomar forma y consolidarse mucho más rápidamente esta nueva economía energética mundial para evitar los impactos más severos del cambio climático. De alguna manera, en estos informes, la Agencia Internacional de la Energía admite que no se puede predecir el futuro, pero que sí es conveniente explorar distintos futuros posibles, ¿no? Y ese es un poco el objetivo, explorar distintos futuros posibles que nos parecen o que se nos muestran en la coyuntura actual, ¿no? Para eso, pues elaboran una serie de escenarios, aquí marcados en rojo, y que no voy a describir ahora en detalle porque lo haré con posterioridad. 4 escenarios en concreto, 3 de ellos son la base del informe y uno de ellos pues se hace referencia ocasional. De alguna manera, lo que nos dice la Agencia Internacional de la Energía es que tengamos claro que ninguna de las posibles sendas está predeterminada. No es un análisis determinista. Todos estos escenarios son posibles y también nos dice la agencia que las acciones tomadas por los gobiernos serán decisivas a la hora de determinar el camino que vamos a seguir. Gobiernos o organismos, digamos, en nuestro caso, comunitarios de la Comunidad Europea. En cualquier caso, para que estos gobiernos puedan tomar decisiones acertadas, es importante basarse en datos sólidos y unas previsiones de futuro bien fundamentadas, que es lo que la agencia pretende de alguna manera proporcionar con este análisis. La metodología que emplea la Agencia Internacional de la Energía para elaborar estos escenarios, pues es un modelo, digamos, de simulación a gran escala, que es el World Energy Model. Las personas interesadas pueden también descargarse el PDF que corresponde pues a la imagen que ven a la izquierda, y también hay links en la página web de la Agencia Internacional de la Energía que explican con más detalle las características de este modelo del World Energy Model. Como he dicho, es una herramienta de simulación a gran escala, ha venido siendo desarrollada por la Agencia Internacional de la Energía durante más de 20 años, simula cómo funcionan los mercados de la energía y obviamente con lo rápido y lo acelerada que se está produciendo la transición y los cambios en el sistema energético, pues debe actualizarse cada año. En este modelo, en este ejercicio de modelización, pues es importante considerar los inputs que se tienen en cuenta para la modelización. Y los principales son estos 7 que enumero aquí. El primero es considerar las políticas energéticas que se supone son aplicadas por los gobiernos de todo el mundo y que más o menos se especifican en una serie de anexos al final del informe. Obviamente estas políticas pues varían según el escenario y explican las principales divergencias entre los resultados de estos. También considera como un input las políticas de precios, entendidas estas como precios pagados por el consumidor final, que también varían por ámbito geográfico y escenario. Muy importante, cada vez más importante, también como input los precios de las emisiones de CO2, que varían por ámbito geográfico y escenario. Crecimiento económico, este es un input que considera el crecimiento medio anual del PIB a escala global y por región, y en algunos casos por país, como es el caso de China, etc. Las tendencias demográficas, importa mucho en la modelización tener una estimación del crecimiento demográfico medio anual a nivel global, y también la tasa de urbanización, es decir, qué porcentaje
de la población mundial va a vivir en grandes ciudades, un factor muy importante porque no es lo mismo, digamos, el escenario energético que se plantea para un mundo ruralizado o un mundo concentrado en grandes urbes, y estas tendencias demográficas son las mismas para todos los escenarios, igual que el crecimiento económico. Otro input que por su naturaleza pues, es muy variable, y con lo que acaba de decir Juan Batalla en la presentación, teniendo en cuenta la volatilidad que estamos experimentando ya desde finales de 2021 y lo que llevamos desde 2022, pues son los precios de los combustibles fósiles, petróleo, gas, carbón, y por primera vez en un escenario de la Agencia Internacional de la Energía se habla de los precios, se habla de los minerales críticos necesarios para la transición energética, que también varían por ámbito geográfico y escenario. Y finalmente hay otro, digamos, input, que es la innovación tecnológica, el grado de despliegue de esta y los costes, tanto para, digamos, las tecnologías bajas en carbono como para los combustibles fósiles, que también varían por ámbito geográfico y escenario. Deciros de alguna manera, y es importante, que en estos inputs para la modelización pues no se tienen en cuenta, digamos, posibles eventos tecnológicos o de política disruptivos, porque no se pueden prever. Es cierto que estamos viendo últimamente que los denominados cisnes negros o black swans, sucesos imprevisibles pero de gran impacto, pues están últimamente volando a bandadas alrededor nuestro, pero obviamente en un ejercicio de modelización eso no se puede tener en cuenta, aunque sucedan. Para ilustrar un poquito algunos de estos inputs, pues he entresacado uno de ellos, que es el de los precios de los combustibles fósiles por escenario, teniendo en cuenta pues simplemente el petróleo, es el precio medio del barril importado por los países de la OCDE integrados en la Agencia Internacional de la Energía. Arriba tienen los diferentes escenarios, que luego les comentaré, y hay dos horizontes, 2030 y 2050. Vemos que de derecha a izquierda, lo que es para el petróleo crudo, pues en 2050-2030 se parte de un precio medio de 88-77 dólares por barril, y vemos que a medida que nos desplazamos a escenarios hacia la izquierda van disminuyendo estos precios hasta, por ejemplo, en el escenario de cero emisiones netas, situarse en torno a los 36 dólares por barril en 2030 y 24 dólares por barril en 2050. Esta disminución de derecha a izquierda lo que muestra es una mayor ambición climática en cada uno de estos escenarios a medida que nos desplazamos de derecha a izquierda. Para el gas natural, pues pasa algo similar, aunque también vemos que los precios son muy diferentes, como ya sucede en la actualidad, en 2010 y en 2020, dependiendo del área geográfica. En particular, las previsiones son que prácticamente los precios pues, pueden llegar a ser el orden de el doble en el resto del mundo de lo que es en Estados Unidos. Y abajo tienen los precios que se consideran para el carbón. Obviamente, simplemente remarcar que con lo que estamos viviendo últimamente, tengan en cuenta que esta publicación sale a principios de octubre de 2021, pues podemos quedarnos un poco sorprendidos, digamos, por estos inputs, pero de alguna manera también tener en cuenta que esto es un ejercicio de modelización a largo plazo para finales de esta década y 2050. También es importante, de alguna manera, y otro input que se considera en esta modelización, pues son la evolución de las patentes a escala global de innovación para tecnologías energéticas bajas en carbono,
versus tecnologías de combustibles fósiles y otras. Este gráfico me ha parecido interesante. En verde tienen las patentes, en el eje vertical está referido a un índice en el que 100, el valor 100 en la base de la gráfica sería el número de patentes en el año 2000, y vemos que el número de patentes en tecnologías bajos en carbono en verde son con mucho las más numerosas y creciendo, mientras que las que se dan en el campo de los combustibles fósiles están descendiendo, y en general en todas las tecnologías pues también muestran, otras tecnologías muestran un incremento. Ya entrando un poco más en materia, más allá de los inputs, vamos a entrar ya en el resumen, digamos, de conclusiones. Una aclaración en este punto, ¿no? Este informe pues tiene 288 páginas, más va acompañado por grande cantidad de información complementaria en la web de la Agencia Internacional de la Energía. Por lo tanto, con el tiempo que disponemos, pues obviamente yo me voy a centrar en las conclusiones que me parecen más destacables y enfocadas este resumen desde una visión, por supuesto, personal. Es decir, lo que yo pueda decir aquí es particularmente mi opinión. Lo que voy a hacer para resumir pues es el clásico esquema que tenemos muy presente muchos de los que enseñamos, es que si consideramos el grado de confusión incrementándose hacia arriba y la información que se suministra incrementándose hacia la derecha, pues es obvio que a medida que se suministra información disminuye el grado de confusión, pero sobrepasado un cierto punto el grado de información en aumento, lo que nos puede llevar de nuevo es a un incremento de la confusión. Por eso lo que intentaré en mi presentación es quedarme centrado en este punto dulce que está aquí marcado con ese tono salmón. Y hecha esta pequeña digresión, digamos, de orden justificativo, pues vamos ya a empezar con analizar cuáles son las generalidades que nos muestran los principales escenarios. Hay un escenario que se denomina de políticas declaradas y que en las sucesivas diapositivas verán referido como STEPS, de sus siglas en inglés, que están aquí en negros, que refleja la configuración actual de las políticas energéticas, así como de las políticas que han sido anunciadas por los gobiernos de todo el mundo. Es, digamos, lo que hay, es el escenario de lo que tenemos sobre la mesa con algún pequeño anuncio. Existe otro escenario, que es el escenario de compromisos anunciados o compromisos adquiridos, quizá la palabra sería mejor sustituir anunciados por adquiridos, con la sigla APS, que asume, este escenario asume que todos los compromisos climáticos adquiridos o anunciados por los gobiernos de todo el mundo, incluidas las contribuciones determinadas a nivel nacional y los objetivos de cero emisiones netas a largo plazo, se cumplirán en su totalidad y a tiempo. Es decir, ya introducimos en esta modelización que la palabra dada por los gobiernos de todo el mundo en el campo de los compromisos determinados a nivel nacional y de cero emisiones netas se van a cumplir, y se van a cumplir en los plazos que se han anunciado, lo cual no lo tenemos garantizado, como es el caso de las políticas declaradas que pues, han sido aprobadas normalmente en los respectivos parlamentos. Y es un escenario de promesas y de compromisos frente a lo que hay en el primero. El tercero importante es el escenario de cero emisiones netas en 2050, referido como NZE, de sus siglas en inglés, que establece ya una senda difícil pero transitable de lo que deberíamos hacer para que en 2050 las emisiones netas, atención, netas, de CO2 del sector energético mundial sean cero.
del sector energético. Hay otros sectores económicos que son igualmente importantes las emisiones, pero este escenario sobre todo en el sector energético. Es un escenario que de alguna manera nos dice qué es lo que deberíamos hacer. Es decir, en este escenario lo que se procede es el fijar el punto de llegada y en base a forzar la modelización a qué tendríamos que hacer para obtener este resultado final. También incluye referencias al escenario de desarrollo sostenible, muy puntual, o SDS, que también logra cumplir los principales ODS de Naciones Unidas, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que también están implícitos en el escenario de cero emisiones netas, y los principales objetivos de desarrollo sostenible de Naciones Unidas pues son los relacionados con la energía, en este caso, como el acceso universal a la energía e importantes mejoras en la calidad del aire, así como alcanzar cero emisiones netas globalmente en 2070. En este caso, en este escenario es 2070, aunque esto no excluye la posibilidad de que muchos países pues hayan ya alcanzado este objetivo con anterioridad en 2050. Si pasamos la siguiente diapositiva, por favor, vemos ya en este primer gráfico cómo difieren marcadamente los escenarios. Están referidos en el suministro, consumo de energía a nivel global, pues energía primaria en este caso, por combustible, y también tenemos referida la curva de emisiones de dióxido de carbono, que es lo que tienen en la línea amarilla. El eje vertical muestra este suministro total de energía en exajulios y abajo tienen diferentes fechas de 2010 a 2030 a 2050. Obviamente es muy ilustrativo en estos escenarios esta pequeña, digamos, quebrada que pueden ver en las líneas, porque es de alguna manera el impacto de la COVID. Se lo pueden usted tomar como un punto de referencia, digamos, en fechas. Posteriormente analizaré un poco el mix de energías primarias, que es lo que tienen en estas bandas de colores, pero para empezar un poco a entrar en materia, voy a analizar las diferencias que hay por escenario en las previsiones del aumento de las emisiones de dióxido de carbono o dióxido de carbono equivalente, que es lo que tienen en la línea, digamos, marrón arriba de todo, que como ven muestra una pendiente de descenso muy acentuada según, o con marcadas divergencias, quería decir, luego divergencias muy acentuadas, según el escenario que contemplemos. Por lo tanto, vamos aquí a ello. Aquí tienen la evolución de las emisiones de dióxido de carbono en gigatoneladas de CO2, el eje vertical de la izquierda por escenario. En el escenario STEPS, el de lo que hay hoy en día, pues estas emisiones se reducen muy poco, empiezan a reducirse ligeramente a partir de 2030, pero se mantienen constantes. El escenario de compromisos anunciados, que es la línea amarilla, pues esta reducción es más acentuada y por lo tanto el declive de la línea a partir de 2030 pues es más acentuado. El escenario de desarrollo sostenible es la curva que tienen en color verde oscuro y por otro lado la línea de lo que tendríamos que hacer del escenario de cero emisiones netas en 2050, lo que tendríamos que hacer si no queremos que a final de siglo la temperatura media mundial supere los 1,5 grados centígrados, es lo que tienen en azul claro. Por lo tanto, tenemos mucho trabajo a hacer para doblegar esta curva, para pasar de la línea azul que tienen en la parte superior a la línea que tenemos en la parte inferior. Es importante constatar
en estos escenarios que de 2050 a 2020, aquí tenemos, digamos, los esfuerzos que tiene que hacer los diversos sectores económicos por escenario para reducir las emisiones de CO2, con el punto que está marcado en sólido al principio de cada uno de estos escenarios es 2020, mientras lo que tienen en un círculo abierto es las emisiones que se tendrían que alcanzar si se cumplieran las previsiones de cada escenario a 2050. Y abajo tienen referidas las gigatoneladas de dióxido de carbono. El escenario de cero emisiones netas es lo que tenemos en verde, el escenario de compromisos anunciados está en amarillo y el escenario de políticas declaradas, lo que tenemos hoy en día, está en azul. En el caso de la electricidad y el calor, el sector de la electricidad y el calor, en todos los escenarios, incluido el de políticas declaradas actuales, pues se rebajan sustancialmente las emisiones de 2020 a 2050, pero obviamente esta reducción es muchísimo más importante, hasta situarse emisiones por debajo de cero en 2050 en el escenario de cero emisiones netas. El de políticas de compromisos anunciados se me queda, como ven, a medio camino. El caso de la industria es diferente, porque en el escenario de las políticas declaradas de 2020 a 2050 no solo no se reducen las emisiones, sino que se incrementan ligeramente, reduciéndose algo en el caso del escenario de compromisos anunciados y llegando a cero emisiones netas en el caso del escenario del mismo nombre. El transporte igual, en el escenario de políticas actuales, el business as usual con pequeños anuncios pues nos lleva a que no disminuyen las emisiones, lo hacen muy poco en el de los compromisos adquiridos, por ejemplo, tras la COP26 y en el escenario de cero emisiones netas, pues no llegamos a cero, pues nos quedamos cerca. Y en el caso de los edificios, pues tienen y otros sectores una reducción mucho menor, porque también emiten menos, pero de alguna manera las reducciones significativas solo se logran en el escenario de cero emisiones netas. El esfuerzo que se representa de reducción de emisiones cada uno de estos escenarios pues es muy diferente, ¿no? De alguna manera hay que fijarse que la reducción del escenario de políticas declaradas al de compromisos adquiridos pues es una pequeña reducción, de forma que este escenario de políticas declaradas, de compromisos adquiridos, es decir, de promesas, cubre menos del 20% de la diferencia existente entre la barra azul y lo que tenemos en el escenario de cero emisiones netas. Por lo tanto, nos queda mucho trabajo con las promesas y los compromisos que hemos adquirido para llegar a cero emisiones netas, y este gap, este hueco, esta brecha de ambición que necesitamos desarrollar entre el escenario de compromisos adquiridos y cero emisiones netas, pues es uno de los grandes retos que tenemos planteados y que tenemos planteado, como vamos a ver, para esta década, porque debemos encarrilar esto. Evidentemente hay que proseguir los esfuerzos más allá de 2030, pero si no encarrilamos cubrir esta brecha de ambición entre la situación de compromisos actuales, de promesas actuales con cero emisiones netas, si no lo encarrilamos en 2030 será muy difícil que cubramos los objetivos climáticos.
Ya si hablamos de temperaturas a las que nos conducen estos escenarios a 2100, pues aquí tenemos a la izquierda el incremento en grados centígrados respecto a en las temperaturas medias globales superficiales, y esto es el incremento respecto a la etapa preindustrial, pues vemos que los únicos dos escenarios que se sitúan o son compatibles con los objetivos de los acuerdos de París, pues son el escenario de desarrollo sostenible y el escenario de cero emisiones netas. Los otros dos, el de políticas declaradas en azul y el de compromisos adquiridos en amarillo, pues nos llevan a un aumento de temperaturas medio de 2,6 grados centígrados o 2,1 grados centígrados, mientras que los otros dos pues nos llevan a escenarios en torno a los 1,7, 1,5 grados centígrados a final de siglo, pero con la particularidad de que en ambos escenarios, y particularmente el de cero emisiones netas, se estabiliza esta temperatura, se consigue estabilizar este aumento de temperatura en 1,5 grados centígrados desde 2050, ¿no? Por lo tanto, tenemos un desafío importante. Hay dos escenarios que no nos pueden dejar satisfechos, que son los dos de arriba. No podemos seguir como estamos, pero es que incluso los compromisos anunciados inmediatamente antes de la COP y después de la COP tampoco son suficientes. Hay que pisar el acelerador y nos tenemos que mover hacia los dos escenarios de abajo, particularmente hacia el de cero emisiones netas, que es el que tenemos en la parte inferior. En resumen, si nos centramos en estos escenarios que ya incorporan la disminución en gigatoneladas de CO2 a la derecha para el escenario de políticas declaradas, arriba de todo, el de compromisos adquiridos y cero emisiones netas a 2050, vemos que las temperaturas, el aumento de temperaturas a que nos llevan en 2100, pues está por encima de 2, entre 2 y 3 grados centígrados en los dos escenarios de arriba, y el único que nos lleva a 1,5 grados, pues es el de cero emisiones netas. Está claro, pues, que cuando hablamos de compromisos climáticos y hablamos de honrar los acuerdos de París que nuestros gobiernos han firmado, pues la senda a recorrer, según las modelizaciones de la Agencia Internacional de la Energía, sería la que tenemos en verde aquí abajo. Muy bien, explicado este tema en lo relativo a las emisiones de CO2, vamos a centrarnos un poco en el mix energético global por escenario. Lo primero a observar aquí es que el escenario de la izquierda es el de políticas actuales, business as usual. El de la derecha es del cero emisiones netas, el compatible con que la curva de emisiones se sitúe en 2050 ya en una senda que no incremente más de 1,5 grados centígrados las temperaturas medias globales. Es el de cero emisiones netas, y el de políticas o compromisos anunciados es el del medio. Observen ustedes algo importante, es que en el escenario del centro, que no es compatible con los objetivos de París, y el objetivo de la derecha, lo significativo es un descenso en los combustibles fósiles, que están representados en marrón por el carbón en marrón, el rojo el petróleo, en esta especie de violeta el gas natural, en amarillo lo que tenemos es la nuclear, en un color verde indefinido el uso tradicional de la biomasa, y en verde las renovables y
y otras, la bioenergía, etcétera, pues lo que vemos es que los combustibles fósiles caen en su porcentaje, aunque todavía siguen representando un porcentaje sustancial del mix energético global en el escenario de compromisos anunciados. Esta caída de los combustibles fósiles es mucho más acentuada, el de cero emisiones netas, es una caída que debe empezar prácticamente en 2020 y prolongarse hasta 2050, y en cambio lo que se incrementa sustancialmente pues son las renovables y bioenergía y combustibles de bajas emisiones, y lo que también aumenta ligeramente es la energía nuclear, desapareciendo a esta escala de representación prácticamente la biomasa tradicional de la ecuación. Lo que vamos a hacer a continuación es centrarnos un poquito, por tanto, en estas variaciones en la composición del mix energético global, que se desplaza hacia un aumento de las energías denominadas limpias, que como verán yo siempre las pongo entre comillas, no lo pone la Agencia Internacional de la Energía, es digamos algo que pongo yo en mis diapositivas para remarcar la idea que no hay ninguna energía absolutamente limpia, lo que hay son energías más limpias, de aquí la necesidad de hablar de cero emisiones netas. Tendremos que compensar de alguna manera las emisiones que todavía se irán produciendo incluso en el escenario de emisiones netas. Y en estos escenarios, aquí tenemos el uso de petróleo, gas natural, carbón y combustibles de bajas emisiones. Los combustibles de bajas emisiones incluyen el hidrógeno bajo en carbono, lo cual quiere decir que incluye también el hidrógeno azul, además del verde, es decir, hidrógeno a base, digamos, de gas natural con CCUS, también combustibles a base de hidrógeno, como puede ser el amoníaco, el metanol, hidrocarburos líquidos sintéticos y la bioenergía moderna. En el caso del petróleo, los tres escenarios los tienen aquí marcados a 2050, un desplome significativo del consumo de petróleo, el caso del gas natural algo parecido, aunque algo menos acentuado, y con disparidades tanto para el petróleo como para el gas natural en los otros dos escenarios menos ambiciosos, digamos, climáticamente. El carbón con un desplome también muy significativo y con la particularidad de que se desploma en todos los escenarios, incluso en el de políticas declaradas y el de compromisos anunciados. Y lo que crece también de forma notoria son los combustibles de bajas emisiones. Estoy hablando, como he dicho antes, pues de combustibles que incluyen el hidrógeno, que se fabrican o se obtienen a base de hidrógeno, y la bioenergía moderna. Particularmente, o llama poderosamente la atención, que eso tiene que suceder también, este aumento en los tres escenarios. No estoy, como veremos luego, hablando únicamente de renovables, cuando vamos hacia un modelo, digamos, compatible con los acuerdos de París. Estamos también hablando de combustibles bajos en emisiones, estamos hablando de hidrógeno, etc. En 2020-2030, a partir de ahora verán en una serie de diapositivas en que tengo subrayado en azul 2020-2030, porque significa que es algo que hace referencia a lo que tenemos o que hacer en esta década, o lo que de alguna manera la situación en la que estamos, ¿no? Por lo que se refiere a los cambios en el suministro global de energía por tipo y escenario, lo que está por encima de cero, obviamente en hexajulios, es la línea negra, el cero, es un aumento, lo que está por debajo es una disminución, y aquí he separado con estas líneas
discontinuos de color rojo, tres situaciones diferentes. El carbón, como he dicho antes, baja en los tres escenarios. La solar y eólica y otras renovables, así como la nuclear, aumentan en los tres escenarios. El verde es el escenario compatible con los acuerdos de París, el amarillo es el de compromisos anunciados y el STEPS es el de business as usual, es el que tienen en azul. En cambio, el uso tradicional de la biomasa también desciende. De hecho, lo tendría que haber puesto en los tres escenarios con el carbón, pero para el caso del petróleo y el gas natural hay divergencias en el comportamiento según a 2030, entre 2020 y 2030, vuelvo a insistir, esto es entre 2020 y 2030, según el escenario que consideremos. En el caso del gas, el escenario de business as usual y de compromisos adquiridos todavía marcan un incremento en el uso del gas natural y únicamente el de cero emisiones netas postula que es necesaria una caída del uso del gas natural y algo similar, aunque con mayor magnitud y mayor alcance, sucede para el petróleo. Es importante, pues, remarcar esta diferencia porque el momento en que se tendría que producir esta caída del uso del gas y el petróleo, pues es controvertido y, por otra parte, tiene lugar en diversos momentos según el escenario que consideremos. Bien, perdón por la interrupción, pero se me había producido, he tocado un botón erróneo y había perdido la pantalla. Bien, otro, ya yendo a un poco más de detalle en la evolución de los combustibles fósiles, esto también es 2020-2030, nos plantea a la izquierda la evolución de la demanda de petróleo, que ya he comentado. Observen el pico pronunciado de la COVID como referencia temporal y 2030 a la derecha, pero lo interesante aquí, lo novedoso, es el aumento en los tres escenarios de los combustibles en el uso, la demanda de combustibles líquidos de bajas emisiones y en particular lo que denominamos los biocombustibles líquidos en verde y los combustibles basados en hidrógeno, más bien basados en hidrógeno en este caso, que están marcados con este color anaranjado marronoso. Por lo tanto, un cambio ya importante es que en los tres escenarios se nos introducen estos combustibles líquidos de bajas emisiones. Si nos movemos también al caso del gas natural, de nuevo a 2020-2030, tienen a la izquierda pues lo que le he comentado del comportamiento de la demanda por escenario y a la derecha la introducción del hidrógeno, de gases bajos emisiones, hidrógeno en el color anaranjado y del biogás en verde, que ya han empezado a introducirse. La raya marca la evolución de 2020 hasta 2030, importante pues considerar el desarrollo que tendría que alcanzar el hidrógeno a 2030 en el cero emisiones netas, que es la barra más larga, de más altura que tienen a la derecha de todo, aunque el escenario de compromisos anunciados pues también presupone ya la introducción de hidrógeno de bajas emisiones y de cero emisiones complementando, digamos, el suministro de gases. Si pasamos a la siguiente, lo que veremos es una cosa similar para el carbón y la bioenergía sólida. De alguna manera lo que tenemos es pues, el descenso ya en los tres escenarios del consumo
de carbón. El uso de la biomasa tradicional está marcado con el color naranja, desaparece o tiene que desaparecer en el escenario de cero emisiones netas, porque además del compromiso de cumplir los objetivos climáticos de París, este escenario también se plantea el acceso a la energía moderna de la población mundial, y en verde lo que tienen son los combustibles sólidos modernos a partir de la bioenergía, que también es de cero emisiones, en este caso, que tiene que acompañar, digamos, o ir sustituyendo al uso del carbón. Esta bioenergía moderna tiene en muchos casos que ir acompañada de captura y secuestro del carbono. Bien, dicho esto, y dando ya una vez presentado, digamos, el cambio en el mix energético, que resumimos brevemente en perspectivas de descenso del mundo de los combustibles fósiles y de ascenso, digamos, de las renovables, la nuclear y todos los combustibles bajos en carbono, pues podemos empezar a preguntarnos dónde estamos en este tránsito hacia los objetivos que nos marca el escenario de cero emisiones netas a 2030, ¿no? De nuevo, este gráfico hace referencia a lo que tendríamos que hacer en lo que nos queda de década. Y tienen pues diversos sectores, el transporte y la industria. Encontrarán gráficos similares para otros sectores, como el residencial, y también para subsectores del transporte y la industria en el informe, que, como le he dicho, pueden descargarse gratuitamente en la web de la Agencia Internacional de la Energía. Pues esto es el avance para alcanzar cero emisiones netas, o los objetivos del escenario de cero emisiones netas, que sería conseguir el 100% de estos objetivos, estaría la línea negra a techo. Lo que tenemos, lo que nos permite el escenario de políticas declaradas y de compromisos actuales en azul y en amarillo, respectivamente, es llegar a poco más del 40% de lo que tendríamos que alcanzar en el escenario de cero emisiones netas. La raya roja horizontal, que la he puesto yo, indica el 50% del camino a desarrollar, vuelvo a repetir, en lo que queda de década, entre 2020 hasta 2030. Un gran trabajo a hacer. Lo mismo pasa con los vehículos eléctricos y células de combustibles. Los combustibles limpios, entre comillas, para el sector marítimo, queda un gran trecho por recorrer en el sector transporte. En el sector industria, la electrificación todavía le queda un 70%, digamos, de objetivos por cumplir en el objetivo de cero emisiones netas. La captura, uso y almacenamiento de carbono más del 80%, y el hidrógeno todavía no contemplado en el de políticas declaradas, pues todavía se encuentra, digamos, que le restaría un 90% por cubrir para alcanzar estas emisiones. Por lo tanto, nos queda un largo camino, quedamos muy lejos de los hitos del cero emisiones netas a 2030. Hay que empezar a pensar qué podemos hacer para cubrir esta brecha. Tenemos una brecha entre la ambición climática, lo que necesitamos hacer, y a lo que nos hemos comprometido hasta la fecha. La Agencia Internacional de la Energía sugiere 4 prioridades.
La primera es un impulso masivo a la electrificación a partir de fuentes limpias, no únicamente en el sector de la electricidad, sino, como hemos visto antes, en otros sectores que se encuentran mucho más lejos de conseguir unos niveles de electrificación, digamos, compatible con los objetivos climáticos. El segundo, y muy importante, y que me he olvidado de mencionarles antes, es un renovado enfoque en la eficiencia energética con el fin de lograr desarrollar todo su potencial. Y digo que me he olvidado antes porque cuando he pasado las fotos de cómo variaba el mix energético global según escenario, me he olvidado de comentarles que de alguna manera el escenario de cero emisiones netas presupone que el consumo energético mundial disminuye, lo cual se tiene que hacer en base a eficiencia. Todos los escenarios, como son el de políticas declaradas y de compromisos anunciados, suponen que de aquí a 2030 va a seguir aumentando el consumo energético mundial, porque también lo hace la población mundial, porque también lo hace el PIB. En el caso del cero emisiones netas, y perdón por no haber remarcado eso por la diapositiva apropiada, el consumo se desacopla, crecimiento de la demanda energética con el crecimiento de la población y de la economía. De alguna manera disminuye marcadamente el consumo energético mientras aumenta la población y el desarrollo económico. Hay un desacoplamiento notorio y eso se logra en base a eficiencia. Sin eficiencia no hay posibilidad alguna de cumplir los objetivos climáticos con las tecnologías, digamos, que tenemos a nuestro alcance en estos momentos. Tercera prioridad es la necesidad de esfuerzos concertados para prevenir las fugas de gases de efecto invernadero en las operaciones con combustibles fósiles, esencialmente metano, y otra prioridad es un decidido impulso a la innovación en energías limpias, es decir, I+D+I y una gran inversión en este sentido. Con lo que tenemos no es suficiente. Es muy importante tener esto claro. Cuando a veces hablamos y restringimos nuestros análisis a 100% renovables y problema solucionado, no es así. Necesitamos mucha innovación en muchos campos que ayudan a este despliegue de las renovables, pero también en muchos otros campos que no tienen que ver con las fuentes de energías renovables que generan electricidad. Lo que se le pide a cada uno de estas cuatro prioridades pues está sintetizado aquí. La barra de arriba, que son bajas porcentaje de emisión de bajas emisiones en la generación de electricidad. La situación en 2020 es lo que tenemos arriba, 2030 es lo que tenemos abajo. Habría que multiplicar ese porcentaje de fuentes bajas en emisiones en la generación de electricidad por 1,8. Para la intensidad energética, a 2030, estoy hablando en este caso, habría que disminuirla, mejorarla en un 35%. Esto es intensidad energética, que es una medida, como saben, de la eficiencia energética. Las emisiones de metano, atención a esto, porque ayer salió un informe de la Agencia Internacional de la Energía, por primera vez con mediciones de las emisiones de metano, que era mucho más alarmante de lo que suponíamos la situación. Hay que reducirlas en un 75% de aquí a 2030 y las inversiones en tecnologías limpias avanzadas pues tiene que multiplicarse por 2,8. Estoy hablando de lo que hay que hacer en esta década según los escenarios de la Agencia Internacional de la Energía. Yendo un poquito más a lo concreto y también a 2030, las medidas a aplicar para cerrar la brecha, para no cerrar la puerta definitivamente
a los objetivos climáticos de París a 2030, dejarlos encarrilados, pues tendríamos que mejorar o adelantar los compromisos adquiridos para ir a cero emisiones netas y así reducir las emisiones de dióxido de carbono. Primero, implementar toda una serie de medidas tecnológicas que son rentables económicamente y que las tienen indicadas aquí abajo y que cubren un 40%, digamos, de esta brecha que existe en los compromisos actuales a los que deberíamos adquirir, aparte de estas tecnologías renovables o otras del sector eléctrico, vehículos eléctricos, reducciones de metano, eficiencia en la industria, economía de combustible, es decir, cambiar combustibles. Tendríamos que evitar la demanda, no solo eficiencia, hay que restringir la demanda. Tenemos que experimentar cambios en comportamiento, no nos lo va a hacer todo las tecnologías económicamente rentables, hay que evitar demanda en aquello que no se necesita, hay que tener cambios de comportamiento y toda una serie de reducciones adicionales sobre las que hay que trabajar para llegar a este objetivo que perseguimos. Aparte de estas prioridades, es importante que tengamos claro que están haciendo una nueva economía energética. Aquí tenemos en un diagrama de Sankey la situación del sistema energético actual. Desde la entrada en el sistema, las energías primarias están indicadas al principio, arriba de todo, y a la izquierda, las fósiles arriba, carbón, gas y petróleo. Las energías finales que consumimos están a la derecha. Como ven, pues es un sistema muy basado en combustibles fósiles, que se usan en todos prácticamente los sectores de uso final. A la izquierda tenemos las energías limpias, que están en verde, y la nuclear en amarillo, algunas de las cuales pues van a sectores como la industria o el transporte, pero la mayoría de ellas lo que hacen es transformarse, junto a parte de los combustibles fósiles, en electricidad, que es lo que tienen en azul, y esta electricidad pues también va al consumo final. Remarcar, nuestro sistema hoy es dependiente como energías primarias en un 81% de los combustibles fósiles. ¿Cómo tendría que ser la situación en 2050? Pues observen que los combustibles fósiles, arriba de todo, pues se han adelgazado considerablemente, se ha engordado considerablemente las renovables, la bioenergía y la nuclear, se engorda considerablemente el grosor de la flecha correspondiente a la electricidad, lo que quiere decir electrificación, y esto presupone, por supuesto, un cambio sustancial del modelo energético. Si tenemos en cuenta ya también a 2030 y a 2040 y 2050 cómo evoluciona el tamaño del mercado del petróleo, indicado con esta columna de color gris clarito, y de algunas tecnologías limpias, que son las que tienen indicadas con diferentes colores, vemos que en 2020 la situación del mercado del petróleo en billions, miles de millones de dólares de Estados Unidos en 2020, expresado por estos números que tienen aquí arriba, los miles de millones de dólares. Está claro que el mercado de las energías limpias en la actualidad es muy pequeño comparado con el del petróleo. A 2030, ¿cómo tendría que estar? Se tendrían que igualar, con lo cual, para ir a cero emisiones netas, necesitamos como mínimo crear un nuevo mercado que está empezando a emerger en la actualidad. Tendríamos que consolidar y ampliar notablemente este mercado.
En 2040 el mercado del petróleo se habría reducido en el escenario de cero emisiones netas, seguiría creciendo el de las energías limpias y prácticamente en 2050 el mercado de las nuevas energías tendría que alcanzar una escala similar a la que actualmente tiene hoy en día el petróleo. Por lo tanto, está claro que necesitamos consolidar y reafirmar este nuevo mercado. Esta es la misma diapositiva, simplemente que las columnas en colores azulados que acompañan a las de colores vivos, los colores vivos son tecnologías, los colores azulados o menos vívidos son regiones. Está claro que Europa, que está indicada con un color azul más oscuro, tiene un papel importante a jugar, pero sobre todo son las economías de Asia y Pacífico a las que del Pacífico y del Pacífico, Asia y el Pacífico, las que tienen que jugar un papel importante en el desarrollo de este mercado, así como Norteamérica. Una idea muy importante a tener en cuenta. Hablando de seguridad energética, está claro que la seguridad energética en las transiciones a energías limpias, y atención a esto porque es lo que estamos viviendo precisamente en estos momentos, requiere gestionar en paralelo la disminución de las inversiones en combustibles fósiles, en rojo, aquí, y el aumento de las destinadas a las tecnologías hipocarbónicas, bajas en emisiones de carbono. El escenario de cero emisiones netas nos plantea un cambio en la cantidad de energía primaria suministrada por energías fósiles, en rojo a la izquierda, y las suministradas por energías no fósiles. En 2030 es este cruce prácticamente que tendríamos, o un poco después de 2030, que tendríamos aquí, y lo que hay que hacer es saber gestionar la caída en la demanda de combustibles fósiles y el crecimiento de la demanda en energías limpias. Si no sabemos gestionar bien esto, podemos crear escasez de combustibles fósiles mientras no disponemos todavía de las suficientes energías limpias. Y además de saber gestionar, hay que tener presente que de alguna manera no sabemos exactamente cuál de estos tres escenarios se va a materializar. Si se materializara el que tenemos intermedio de compromisos anunciados, nos podríamos quedar muy cortos en las inversiones en los dos campos según qué decisiones tomáramos, y esto se podría traducir en más turbulencias en el mercado de las que estamos viviendo últimamente. El mundo no está invirtiendo a 2030 lo suficiente para satisfacer sus futuras necesidades energéticas y existe un riesgo inminente de más turbulencias en los mercados energéticos. Esto lo dice la Agencia Internacional de la Energía si adoptamos y somos consecuentes con los objetivos del Acuerdo de París. Las inversiones en petróleo y gas natural estimadas a 2021 están por debajo de las que calcula que sería necesario incluso en el escenario de cero emisiones netas. Y esto responde en parte a la pregunta por qué están subiendo los precios de petróleo y gas natural, eventos geopolíticos al margen. Y donde deberíamos estar en 2022-2030 es mucho más arriba en inversiones de lo que estábamos en 2021. Por lo tanto, atención a esta consideración de la seguridad energética. Otro punto importante hablando de seguridad energética y que por primera vez sale reflejado en el World Energy Outlook es que nos aparecen la demanda de minerales para tecnologías limpias. Miren
cómo se multiplican de 2020 por sector, son diferentes sectores, incluido el del hidrógeno. Vamos a necesitar también minerales críticos para producir hidrógeno. Por supuesto, las redes de electricidad, los vehículos eléctricos, la nuclear, etcétera, la eólica y la solar. Cómo se multiplica en millones de toneladas la demanda de minerales críticos de 2020 a 2050, y aquí tienen a la derecha una indicación de qué tipos de minerales necesitaremos en esta transición. La particularidad es que en la actualidad aquí tienen una comparación del tamaño del mercado en la vertical, en miles de millones de dólares estadounidenses, el tamaño del mercado del petróleo en 2019, del carbón y del gas natural es inmenso, y abajo tienen pues el de algunos minerales que vamos a necesitar, como son el cobre, el níquel, y más abajo las tierras raras, el litio, el cobalto y el platino. Por lo tanto, el mercado en la actualidad, la dimensión del mercado de los minerales, salvo el caso del cobre y algo el níquel, es mucho menor en el caso de las tierras raras, de los minerales críticos, que el petróleo, el gas y el carbón, pero observen también algo que nos marca en la posición en la flecha de abajo, que es la concentración geográfica que tiene no solo la minería, sino también el refino de estos minerales. Y da la casualidad que esta industria nueva, que como vamos a ver se tiene que desarrollar, está mucho más concentrada geográficamente en la minería y el refino que lo que está la industria del petróleo y del gas, lo que implica que este suministro puede estar sometido a tensiones importantes, no porque falten recursos, sino porque está concentrado en manos de unos pocos productores y refinadores. Y especialmente grave es el caso del refino por el dominio de minerales que tiene China en particular. Avanzando ya a la siguiente, estoy acabando, una consideración importante que es el auge en el comercio internacional de minerales críticos, y también aprovecho para remarcar el hidrógeno por escenario. La situación del mercado de materias primas energéticas en 2019 es lo que tenemos en el recuadro de la izquierda, dominado por el petróleo. Estos son, en conjunto, el mercado tiene un valor de 1.500 millones de dólares. El petróleo es el dominante, le sigue el gas natural, el carbón, y los minerales críticos ya en este momento, aunque no hemos hablado de ellos, ya suponía una cuota de este mercado superior a la del carbón y próxima a la del gas natural. En el escenario de los compromisos anunciados o adquiridos cae algo. Esto estoy hablando de 2050. El porcentaje del mercado del petróleo, el de minerales críticos se incrementa también el de hidrógeno, cae muy ligeramente el del gas natural y el carbón cae sustancialmente. Y lo importante remarcar hacia la derecha de todo es que el mercado de materias primas energéticas, como ven, es menor, ha disminuido, se ha encogido en 2050 en el escenario de cero emisiones netas respecto al del 2019 o el del 2050 de compromisos, digamos, adquiridos, porque la eficiencia es mucho mayor, entre otras razones, pero en él el comercio de minerales críticos representa el 47% del total de este valor de mercado, por un 35% del hidrógeno, con los combustibles fósiles relegados, digamos, a una posición residual, que es lo que tienen aquí. Por lo tanto, estamos hablando no solo de una nueva economía energética emergiendo en el campo de las tecnologías que vamos a utilizar, sino también de los recursos y de las materias primas
que necesitaremos para esa transformación. Todo esto por primera vez en el World Energy Outlook 2021 y el tema de los minerales críticos para la transición. Tienen ustedes un magnífico informe también de la Agencia Internacional de la Energía, publicado en mayo del año pasado, en el cual se detalla un poco las preocupaciones existentes en torno a estos recursos. Y ya para acabar, pasando a las conclusiones, pues un poco desde mi punto de vista las principales conclusiones son que se necesita un esfuerzo concertado y concentrado, no vale dispersarse, en electrificación limpia, eficiencia energética, reducción de emisiones de metano e innovación tecnológica. Y ese esfuerzo se tiene que hacer en esta década porque es la única manera en que podríamos dejar encarrilado el objetivo de que el aumento global medio de las temperaturas no supere los 1,5 grados centígrados en 2050. Existen soluciones económicamente rentables que, en parte, 40%, pueden ayudar a alcanzar el objetivo anterior, climático, y todos los países deben acelerar el paso en esa dirección. Está emergiendo una nueva economía energética global. Esta economía será más electrificada, eficiente, digitalizada y limpia. Yo pondría eficiente al principio antes que electrificada, ofreciendo un enorme potencial de crecimiento y empleo. Pero cuanto más tiempo persista el desajuste actual en la inversión en energía, mayores serán los riesgos para la seguridad energética y la volatilidad de los precios. Acuérdense de aquellas dos líneas que se cruzan, de qué velocidad imprimo al descenso de combustibles fósiles y, por tanto, inversión en ellos, y qué rapidez imprimo a la inversión y el aumento en el mix energético de tecnologías no fósiles. Atención a este equilibrio. Los minerales críticos constituyen una vulnerabilidad manifiesta en este doble sentido de la seguridad energética y la volatilidad de precios, y el camino a seguir pasa por un aumento masivo de las inversiones en energías limpias, por supuesto, no descuidar las inversiones en energías fósiles, y esto pasa por disponer de políticas de transición energética bien formuladas e inclusivas, no dejar a nadie fuera mientras se produce la transición, porque nos podríamos encontrar con situaciones muy complicadas desde el punto de vista de la seguridad y los precios. Muchas gracias, eso es lo que les tenía que comentar. Muchísimas gracias, Mariano, por esta excelente presentación y muy en particular por aportar toda tu visión y valoración de cada uno de los escenarios, de las dudas, las incertidumbres que surgen alrededor de la transición energética tan necesaria. Sin duda ha despertado muchísimo interés toda tu presentación, todas tus valoraciones, y una muestra inequívoca de ese interés es el volumen de preguntas que tenemos en el chat. Han sido muchísimas. Animaros, si alguien queda todavía por plantear la pregunta, que nos la haga llegar. Y en ese sentido, dado el volumen, yo, si te parece, Mariano, he intentado agrupar estas preguntas, he intentado agruparlas por bloques temáticos, y también te voy a rogar, aunque siempre nos gusta acabar puntuales, el tema es si te podemos robar 5 minutillos adicionales, un poco pues para dar cabida a lo que es esa respuesta a las cuestiones planteadas. Yendo a las preguntas, obviamente no te sorprendo si te traslado que una cuestión que ha surgido es de suma actualidad, que es qué efectos puede tener el conflicto Rusia-Ucrania en el suministro energético. Ha habido múltiples preguntas sobre lo que es esta cuestión. Yo las he ido agrupando y te las traslado conjuntamente porque algunas, bueno, son matices, pero yo creo que son muy interesantes. Hay un grupo de preguntas relativas a cómo condiciona la seguridad de suministro este conflicto, qué cabe esperar de la evolución futura en estas próximas semanas. Pero al mismo tiempo hay una pregunta que es relativa ya propiamente a los escenarios. Es cómo condicionan los escenarios que ha realizado la Agencia Internacional de la Energía un conflicto de esta naturaleza.
los modifica, es necesario revisarlos en profundidad, en el sentido de que cuando se hizo el informe en el mes de octubre, o a lo largo del 2021, y se publicó en el mes de octubre, no estaba esto en el escenario, en la mesa, lo que es esta tensión geopolítica. Y también vinculado a lo que es el conflicto entre Rusia y Ucrania, hay un par de preguntas relativas a si los efectos que se derivan del conflicto en términos de volatilidad de precios, en riesgo de suministro, pueden condicionar la aceptación social de la transición energética. Después hay un segundo bloque que te lo trasladaré después, que es propiamente sobre determinados ámbitos energéticos de los diferentes escenarios, pero si te parece podríamos empezar con este primer bloque más centrado en la coyuntura y la actualidad más reciente. Más candente. Muchísimas gracias. Bien, efectivamente todos nos hemos levantado hoy con muy malas noticias. Es, como yo digo, por lo que hace referencia a lo que tratábamos hoy, de escenarios, ¿no?, a futuro, un verdadero cisne negro. Cuando la Agencia Internacional de la Energía abordó la preparación de escenarios para la COP26, finales de octubre, principios de noviembre del año pasado, pues esto no estaba ni siquiera esta posibilidad contemplada. Por lo tanto, es un cisne negro que nos ha surgido aquí, que evidentemente va a impactar, va a tener un impacto en la seguridad de suministro, por supuesto. Si yo recientemente publicaba en The Conversation del día 18 un artículo que se titulaba que la seguridad energética, la seguridad de suministro energético era o la dependencia energética más concretamente era el título, es el talón de Aquiles de la Unión Europea. Desde hace tiempo, si uno va a las fuentes de datos, digamos, de Eurostat, se da cuenta de que realmente pues la dependencia energética, y eso lo sabemos desde hace muchos años, en promedio no solo se está reduciendo, sino que se está incrementando en la Unión Europea, en múltiples facetas, y eso sin entrar en la de los minerales críticos que he hablado ahora, que también es el caso, ¿no? Por lo tanto, la seguridad de suministro se va a ver afectada. Las únicas propuestas que están saliendo es la de acelerar la transición energética. En eso estamos, pero acelerar la transición energética requiere tiempo, y la otra solución que se está de alguna manera vislumbrando o que se está remarcando es de que estamos preparados para hacer frente a cualquier suministro, en el caso del gas, a través del gas natural licuado, pero aparte de que está por ver la capacidad de regasificación que existe en el conjunto de Europa, también es cierto que el gas natural licuado pues es más caro, digamos, que el que viene por tubo. Por lo tanto, va a haber impacto sobre la seguridad de suministro del gas natural y sus precios, y mucho me temo que también va a haber impacto sobre los precios del petróleo, tal como lo estamos viendo hoy. Eso quiere decir clarísimamente, otro titular que yo veía el otro día en analistas, suscita una pregunta. No sé hasta qué punto el suministro mundial de petróleo, que ahora estaba más o menos balanceado por lo que decidía la OPEP más Rusia, si quitamos Rusia de esa ecuación, no sé hasta qué punto el suministro mundial de petróleo puede estar garantizado, particularmente porque las inversiones cayeron notablemente como consecuencia de la COVID. Había menos demanda, se invirtió menos, y también como consecuencia de que se está demonizando en exceso este sector. Por lo tanto, preocupación. La evolución futura, bueno, ya lo he comentado un poco. Yo creo que no nos queda más que
que hacer buenos propósitos de cara al futuro, porque no hemos cumplido lo que teníamos, no nos hemos anticipado siendo proactivos a esa amenaza que representaba nuestro talón de Aquiles de la dependencia energética, y qué efecto puede tener eso sobre la aceptación social de la transición energética. Pues es muy buena pregunta, porque como todos ustedes saben, y eso también lo trataba en ese artículo de The Conversation, de la dependencia energética, el talón de Aquiles de la Unión Europea, la sostenibilidad energética no es solo medio ambiente. La sostenibilidad energética es un equilibrio entre medio ambiente, economía, entendido entre las balanzas de pago, exportaciones, importaciones del Estado, la competitividad de las empresas y, atención, la pobreza energética, y también la seguridad de suministro. A mí me da la impresión que la Unión Europea se ha decantado demasiado, en vez de intentar mantener un equilibrio entre estos tres frentes de batalla, por el de, digamos, la transición energética, el medio ambiente, el cambio climático, y me parece bien porque estamos en situación de emergencia climática, pero no se tenían que haber descuidado en absoluto los otros dos frentes, que es el de la economía y el de la seguridad de suministro. De seguridad de suministro ya hemos hablado, el de la economía, pues, y especialmente por lo que hace referencia al bolsillo del consumidor y a la competitividad de nuestras empresas, preocupante, muy preocupante, porque tampoco se están tomando medidas y mucho me temo que va a generar, digamos, una cierta conflictividad social y, por tanto, puede ser que también política. ¿Y cómo condicionan los escenarios? Es la tercera vertiente que se me preguntaban. Pues posiblemente como lo que pretendían estos escenarios es, como yo he dicho, tender, como en la ceremonia de los Oscars, una alfombra roja para la COP26, pues habrá que esperar a los próximos escenarios a ver qué pasa. De momento, la Agencia Internacional de la Energía sigue repitiendo en todos sus informes que la transición energética no es la culpable de todos los males que nos están aconteciendo desde finales del 2019 y en lo que llevamos de 2020, por lo que se refiere a, digamos, la conflictividad y las turbulencias en el mundo de la energía. Pero, bueno, es una conclusión que yo se la dejo a los que me hacen la pregunta. Yo les he expuesto los escenarios, ahí están basados en una serie de inputs, elaborados en base a unos inputs y un objetivo final, que era presentar, digamos, una foto de la situación para la COP26 y más allá de eso, pues poco más puedo responder a la pregunta. Muchísimas gracias, Mariano. Como estamos ya finalizando, sí que me permitiréis el tema de que comente que todas estas cuestiones que han sido objeto de análisis y de reflexión por parte del profesor Marzo se recogerán en un informe que estamos elaborando con esa valoración. Lo comento porque probablemente en estos 3 minutillos antes de finalizar la mesa de debate y dar turno a lo que es la clausura del seminario, pues probablemente no podremos dar respuesta a todas y cada una de ellas. Sí que estará disponible a lo largo de la semana próxima, con lo cual, pues bueno, estoy convencido que muchas de ellas podréis ver que en ese se recogerán y se dará respuesta pues, a algunas cuestiones que han surgido muy interesantes. Yo, Mariano, muy rápidamente ha surgido un tema bastante reiterado con diferentes preguntas. Sí que te rogaría el tema de que fuera la respuesta telegráfica, pero sí que es muy relevante. Ha surgido la cuestión de los minerales críticos. Tú lo apuntabas en tu presentación y han habido bastantes preguntas vinculadas a lo que es si el hecho de la transición energética no conlleva
una modificación de la dependencia. Antes teníamos la dependencia de unos países productores de gas natural y de petróleo, ahora tenemos la dependencia, vamos a tener la dependencia de esos países con esos recursos, con esos minerales críticos. Y las preguntas, ha habido preguntas que nos plantearon el tema de cómo queda Europa en esta coyuntura, esta nueva coyuntura. A nivel geopolítico, si no es dar un protagonismo a China en todo este proceso de transición energética, dado lo que es los niveles de presencia en esos países productores, y sobre todo el tema de cómo puede condicionar la transición energética estos minerales críticos. Nada, Mariano, muy rápidamente, pero sí que no quisiera acabar sin que nos dieras tu visión de un aspecto tan relevante como lo de los minerales críticos. Sí, muy rápido. Es un tema que está esbozado simplemente en el informe, ¿no? Pero ya he dicho que hay un informe que se llama The Role of Critical Minerals in Clean Transitions, que publicó la Agencia Internacional de la Energía y que se lo pueden descargar gratuitamente también de su página web, donde verán toda clase de gráficos al respecto. A ver, la Unión Europea es consciente de este tema y también tiene multitud de informes al respecto. Tiene identificado el problema. Otra cosa es que, de nuevo, para solucionarlo, como no se ha sido proactivo, y tampoco lo han sido no solo la Unión Europea, el resto de Occidente, ¿cuáles son las soluciones? Las soluciones pasan pues por la investigación en nuevos materiales, etcétera, pasa por el reciclaje, pero da la casualidad de que no hemos diseñado incluso las baterías, por ejemplo, para su reciclaje de forma efectiva y, por supuesto, nadie quiere una mina en el patio trasero de su casa en la Unión Europea. Por lo tanto, en vez de ser proactivo, estamos hablando de lo que tendríamos que hacer cuando esto ya lo tenemos aquí. Es muy ilustrativo el gráfico presentado por la misma Agencia Internacional de la Energía de que el 11% del mercado de materias primas energéticas en este momento son estos minerales, básicamente cobre, sin el cual no hay electrificación, etcétera, etcétera. China lo tiene claro desde hace años y, de hecho, es con la política de costes digamos, de manufactura baja y la deslocalización que hizo Europa y Estados Unidos en su momento en productos de tierras raras, etcétera, hacia China, ha cogido la tecnología y está en posición de liderar la transición energética. Lo está haciendo en renovables, lo está haciendo en muchos campos, pero en estos momentos no solo controla la producción de algunos minerales, sino que controla el refino, que es lo importante, porque eso tiene que ver en los componentes y también, evidentemente, es lo suficientemente lista para no quedarse solo en las materias primas, sino llevar estas materias primas hacia el final de la cadena de valor, y lo que nos está vendiendo son componentes esenciales que también estamos empezando a tener problemas en su suministro en muchos aspectos de la industria. Y de cara a la transición energética, el papel que jugará, pues sin ellas no hay transición energética, sin ellos. Y evidentemente estamos sustituyendo, si todo saliera de acuerdo a cómo se plantean estos escenarios, nuestra dependencia del petróleo y el gas por una dependencia de unos minerales cuya disponibilidad hoy por hoy está más concentrada que la de petróleo y gas, y cuyo refino está todavía aún más concentrado. Es un tema que yo no me explico cómo hasta hoy en día no ha surgido en toda su crudeza y en toda su magnitud, porque ese tema, por ejemplo, ¿dónde están las previsiones de precios de minerales críticos en los inputs para la modelización? Está la del petróleo, el gas y el carbón, pero yo encuentro faltar la de los minerales críticos. Interesante reflexión, Mariano, con la que acabaríamos. No sin antes invitar, siempre como ha sido habitual en todos y cada uno de nuestros seminarios, a María Teresa Costa, directora de la Cátedra de Sostenibilidad Energética de la Universidad de Barcelona, a que nos dirija estas palabras de cierre, de clausura de este seminario. Muchísimas gracias, Maite. Te cedo la palabra.
Muchas gracias y felicidades, como siempre, a Mariano Marzo por su profunda y extensa conferencia que nos ha dado. Yo rápidamente quisiera destacar 5 puntos que me parecen importantes de su exposición. En primer lugar, y comienzo por lo último que ha abordado, porque es el tema de hoy, y es que la actual situación en la que nos encontramos desde hace unas horas en el conflicto entre Ucrania y Rusia y que afecta de forma crucial a Europa y al suministro de gas y a los precios de gas y petróleo, introduce mayores dificultades en nuestra hoja de ruta para la reducción de las emisiones 2030 y 2050. El gas, hoy acabo de ver que se ha encarecido un 30% y el precio del petróleo está superando los $100. Esto, junto a lo que acaba de comentar ahora Mariano sobre los minerales críticos, que tampoco están incluidos en el modelo, indudablemente esta situación de los precios puede crear conflictos no precisamente deseables en la garantía de suministro. En segundo lugar, está claro, siguiendo la trazabilidad de su exposición y del informe de la agencia, que debemos trabajar con diversos escenarios, porque esos escenarios son los que nos dicen la necesidad de tener que realizar unos esfuerzos mucho mayores para poder alcanzar el escenario de emisiones netas cero en 2050. En tercer lugar, que el papel que últimamente ya en los documentos de la Comisión Europea se le ha dado un énfasis muy importante es el papel de la inversión en investigación, desarrollo e innovación. Sin esta apuesta, sin una cantidad importante de recursos en este campo, será muy difícil alcanzar el objetivo de 2050 y alcanzarlo además en unas condiciones de desarrollo económico y de emisiones cero, porque son dos aspectos que deben ir de la mano, no separados. En cuarto lugar, quiero destacar, como también destaca el informe y cada vez más también todos los documentos de la Comisión, el papel clave de la eficiencia energética, no en cuanto solo el ahorro de energía, sino porque el despliegue de inversiones que supone el alcance de la eficiencia energética es muy elevado. Afecta a los edificios, afecta al sector del transporte, afecta al sector de la industria, afecta a la incorporación de innovaciones en los procesos industriales, es decir, es la clave de bóveda para poder consolidar el objetivo del desarrollo sostenible, porque esto, y en quinto lugar, es lo fundamental. Lo fundamental es que este nuevo modelo energético permita un modelo de desarrollo económico, pero un modelo de desarrollo económico sostenible, que vaya de la mano de una situación de armonía y de justicia social. Y para ello creo que, aunque no está dentro de lo que recoge el informe de la agencia, pero sí está dentro de lo que es nuestra hoja de ruta y todo lo que estamos desarrollando en los proyectos desde la perspectiva de las empresas energéticas, de las empresas industriales, desde la propia universidad, que son los proyectos que deben acogerse o se están acogiendo al European Union Next Generation Funds. Es la mayor y más importante cantidad de recursos que se ha desplegado en Europa y, por supuesto, son unos recursos además vinculados a unos proyectos y a unos objetivos que deberán o deberían alcanzar el objetivo de 2050. Querido Mariano, muchísimas gracias, como siempre. Eres un pozo de conocimiento y que tienes la generosidad de compartirlo con nosotros. Y muchas gracias a todos los que nos han escuchado y quedamos emplazados al próximo seminario de FUNSEAM. Buenos días. Muchísimas gracias, Maite.
un último punto, bueno, aparte de agradeceros, como tú muy bien apuntabas, agradecer a todos los que nos han acompañado, a Mariano, a ti por esta exposición, por este mensaje de la necesidad de avanzar en un modelo de desarrollo económico sostenible. Yo creo que es muy relevante. Y simplemente por mi parte, para ir cerrando de forma mínimamente puntual este seminario, invitaros al siguiente. El siguiente será el día 10 de marzo, donde abordaremos el papel de la innovación regulatoria, de la mano de la innovación tecnológica y el protagonismo de las Energy Regulatory Sandboxes a la hora de aportar soluciones y validar modelos de negocio antes de su puesta en el mercado. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos, ha sido un placer y nos vemos el próximo 10 de marzo. Muchísimas gracias.